elaboró un informe sobre cuáles son los sentimientos que afectan a los más chicos. Estamos hablando de una población de chicos de entre 6 y 18 años. Allí se tomaron las muestras y enojo, tristeza y miedo fueron los sentimientos de los más chicos durante la cuarentena. El informe detalla que 7 de cada 10 tuvieron sentimientos negativos como desánimo y aburrimiento y 6 de cada 10 reconocieron tener miedo, ya sea por ellos mismos o por terceros. Esto es como consecuencia del aislamiento que llevamos hace 8 meses y que los chicos sin duda son los más perjudicados y esto quedó demostrado en el informe. Esto tiene que ver con la Sociedad Argentina de Pediatría, que informó sobre estas percepciones de 4.562 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años de todo el país. Esta medida que rigió hasta el 8 de noviembre, cuando el país ingresó a una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio, pero que igualmente las medidas continúan siendo similares. Y sobre este tema vamos a hablar con una profesional y está en contacto con nosotros y le damos la bienvenida a la licenciada en Psicología, Miriam Esquivel. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, Yamila, mucho gusto. Bueno, estos datos muestran claramente que los chicos la están pasando muy mal también. Sí, una de las cuestiones a considerar es que dentro de las poblaciones que fueron objeto, digamos, de análisis y de atención en el momento en que comenzó el confinamiento, los niños, la infancia, los adolescentes, digamos que quedaron como últimos orejones del tarro, ¿no? Como que después de hacer una mirada biologicista sobre lo que tenía que ver en relación al virus, la prevención y la promoción de la salud, se empezó a pensar en cuáles podían ser los efectos en cuanto a la salud mental y esta población, este colectivo, quedó para lo último. Sí, y esto se nota mucho nosotros mismos, ¿no? En nuestro entorno, ver qué pasaba con el trabajo, de qué manera nos acomodábamos en el entorno familiar, pero uno siempre seguía teniendo contactos o más allá de la incertidumbre podía proyectar, pero para ellos yo creo que también es esto de no saber qué es lo que está pasando, tener miedo. Pienso en los chicos de 16 y 17 años que vieron truncados sueños como, por ejemplo, un viaje de egresados, cumpleaños de 15, poder tener su bajada, la tradicional bajada, bueno, un montón de situaciones que sin duda a ellos en su realidad los angustia muchísimo. Totalmente, y ahí es donde entra en juego el rol de los adultos significativos, padres, madres, familia, el contexto familiar, el contexto escolar, en esto que vos destacabas en relación a los últimos años o aquellos grupos de alumnos que comenzaban, por ejemplo, la primaria. Es necesario que haya de parte de la comunidad como un sostén, porque si bien los niños y adolescentes tienen una alta capacidad de resiliencia, es decir, de sobreponerse a situaciones, de adoptar habilidades sociales y ser flexibles ante los cambios, muchas de esas cuestiones también van a depender de cómo reaccionan los adultos. Cuando vos mencionabas el estudio que hablaba de sentimientos y de percepciones, digo, la percepción no solo implica cómo uno recibe los estímulos que provienen del ambiente, sino la interpretación que realiza de esos estímulos. Y esa interpretación que los niños, las niñas o adolescentes realicen de lo que pasa va a depender de aquello que el adulto, que aquello de la familia pueda comentarles y pueda contestarles incluso. Bueno, esto se ve muchísimo y quienes tienen que hacer el trabajo en casa, enojarse con los hijos porque no los dejan trabajar en casa, pero después, bueno, arrepentirse también por esta situación porque ellos no tienen la culpa y creo que en todo este contexto, y los padres van a estar de acuerdo, son los que, vamos a decir la palabra, más se bancan todo esto. Sí, totalmente. Una de las características que aparecía en algunos estudios similares al de la Sociedad de Pediatría es esto del cansancio de los padres y de muchas veces vivirlo con culpa, ¿no? Porque es el hijo, hay afecto y demás, pero esta cotidianeidad que de golpe se vio interrumpida y los trabajos se trasladaron a la casa, la educación se trasladó a la casa, modificó inevitablemente lo que tenía que ver con las dinámicas familiares. Entonces también es comprensible que los adultos se vean sobrepasados no solo por las cuestiones
cuestiones laborales, las cuestiones económicas, sino también por las cuestiones familiares. Si yo tengo un menor en casa en el que veo que tiene estas actitudes negativas, pensamientos negativos, como padre, ¿qué es lo que debo hacer? Lo primero, pensar que el estrés es una reacción adaptativa. Digamos, como especie fuimos evolucionando para poder anticiparnos a posibles estímulos, y el estrés es esa forma. Cuando se hace patológico, digamos, en cuanto a entidad de distrés, ahí es el problema. En el caso de los niños, está bien que sientan ansiedad, que sientan angustia, que sientan miedo. El tema es cuando eso se convierte en algo que obstaculiza la vida cotidiana, la vida diaria, y ahí la importancia es considerar los sujetos de derecho. Digo, los niños tienen voz y voto, niños, niñas, adolescentes tienen posibilidad de decirnos qué es lo que les pasa, preguntar qué es lo que les pasa, preguntar cómo se sienten, si tienen algún tipo de inquietud, tratar de responderla contemplando la edad que tienen, contemplando lo que preguntan. A veces no es necesario sobreinformar a los niños. Con que uno les conteste a aquellos que preguntan o habilite el diálogo, ya es un paso muy importante. Habilitar espacios en la familia para tiempo compartido, juego, lecturas. Pero creo que el punto clave es que si hay algo con lo que yo, papá, mamá o familiar, no puedo, está bien consultar. Muchas veces tenemos asimilada la consulta al médico como algo cotidiano, nos duele una muela y vamos al dentista, pero al momento de la salud mental tenemos como cierta resistencia. Bueno, consultar a un profesional de la salud mental no implica necesariamente un largo tratamiento, ni mucho menos, pero sí puede ayudar a que uno encuentre un sostén en alguien que va a poder guiarnos o acompañarnos en eso que no podemos responder. Desde su perspectiva profesional, ¿cómo puede ver a estos niños que fueron definidos como coronails de acá a algunos años? ¿Cuáles serán las personalidades o los miedos o qué será lo recurrente en cada uno de ellos cuando todo esto pase? No me atrevería a hacer una generalización, pero si pensamos en que hay familias que puedan presentarse como sostén, que desde lo educativo, yo también soy docente, muchos docentes estamos ahí para acompañar esas trayectorias educativas, que el sistema también, digo, no hay que desconocer que debe haber políticas públicas que piensen en relación a la salud mental de los niños y niñas y adolescentes, quizás no sea tan negativo el panorama. Por lo pronto hay estudios que dan cuenta de lo que pasa en este momento, ¿no? Transversalmente. En cuanto a lo que tiene que ver con algo longitudinal, habrá que esperar. Pero lo que tiene que ver con lo traumático, que es mucho lo que preguntan los padres, ¿se va a traumar? Digo, depende de las herramientas que uno pueda psicológicamente poner a trabajar en estas circunstancias. Y ahí hay un trabajo, un proceso que puede hacerse, un acompañamiento que puede hacerse, por lo cual, digo, todo dependerá del día a día, pero siempre proyectando a que pueda acompañarse de la manera más sana para evitar a estos niños, niñas y adolescentes que el día de mañana recuerden este momento o transiten en este momento de una manera traumática o negativa. Licenciada, ha sido muy clara, le agradecemos esta comunicación. Gracias a ustedes. Licenciada Miriam Esquivel. En el plan